Fijaos, todo sistema informático es como un escenario, y justo ahí, detrás del telón, operando en absoluto silencio, hay un director de orquesta que no descansa jamás. En esta explicación vamos a meternos de lleno en las entrañas de nuestros sistemas operativos. Vamos a desvelar, por fin, qué es realmente el kernel de Linux. Y ojo, porque no es una simple pieza de software, es literalmente el gran ilusionista y el guardián definitivo. El jefe absoluto que gestiona cada pequeña interacción entre el hardware físico y esas aplicaciones que usamos todos los días. Porque, seamos sinceros, sin este guardián, lo único que tendríamos sería un caos total de circuitos y código descontrolado. Bueno, para que no nos perdamos, esta es nuestra hoja de ruta de hoy. Pasaremos por 6 puntos clave. Primero, la batalla entre el espacio de usuario y el del kernel. Segundo, cómo se comunican a través de las llamadas al sistema. Tercero, la gestión de procesos y la memoria. Luego saltaremos a los archivos y el hardware, para pasar después a la seguridad y los contenedores. Y remataremos viendo cómo arranca todo el sistema. Vamos a ello. Empezamos fuerte. Punto número 1, la gran frontera. Espacio de usuario frente al espacio de kernel. En el mundo de Linux, la ejecución de programas no es jauja, no es una anarquía. Hay una división brutal y súper estricta. Y menos mal, porque esta barrera es la que mantiene las aplicaciones, digamos, propensas a colgarse, bien lejos de nuestro hardware crítico. Por un lado tenemos el espacio de usuario, es básicamente la zona restringida. Aquí viven nuestros programas del día a día, el navegador, ese script de automatización que tienes a medias o la terminal. Operan con los permisos justos y no pueden tocar la RAM ni los discos de forma directa, ni de broma. Y por el otro lado está el espacio del kernel. Aquí es donde reside el poder absoluto. En los procesadores modernos esto corre en el nivel de máximo privilegio, lo que los más técnicos llamamos el anillo cero o ring zero. A este nivel el kernel hace y deshace a su antojo con el planificador de tareas y la memoria virtual. Pasamos al punto 2, las llamadas al sistema, o lo que es lo mismo, el único puente hacia el kernel. Claro, los programas del espacio de usuario necesitan tocar el mundo real en algún momento, ¿verdad? Necesitan abrir archivos, mandar cosas por internet, escribir en disco. Pero, como están totalmente aislados, necesitan pasar por una aduana muy controlada. La única manera de que un programa pida algo es mediante una llamada al sistema, la famosa syscall. Imagina un proceso que intenta abrir un archivo de texto usando el comando open. Vale, pues ese comando no va al disco y lo abre sin más, que va. Lo que hace es lanzar una señal que provoca un cambio de contexto súper milimetrado, pasando del modo usuario al modo kernel. Ahí es cuando el kernel toma el volante, revisa todos los permisos con lupa, habla con el driver del sistema de archivos y, por fin, accede al disco. Es una burocracia, sí, pero una burocracia perfecta para que el sistema sea una fortaleza. Sección 3. Gestión de procesos y memoria. Aquí es donde empieza la magia. Os decía al principio que el kernel es un ilusionista, y es literal. Le hace creer a cada proceso que tiene todo el ordenador para él solito. Para llevar la cuenta de este truco de magia, usa unas estructuras internas complejas, sobre todo una llamada task extract. Y el tiempo de CPU lo reparte con un planificador que es justísimo. Pero lo curioso es la vida de estos procesos. Pasan por varias fases. Pueden estar running, a tope trabajando, sleeping, echando la siesta mientras esperan que se lea un dato, o stopped, pausados. Y luego, atención a esto, está el estado zombie. Sí, en Linux hay zombies. Ocurre cuando un proceso ya ha terminado su faena, básicamente está muerto, pero el proceso padre todavía no ha ido a recoger su estado de salida. O sea, un muerto viviente informático pululando por ahí hasta que le firman el certificado de defunción. Buenísimo. Y hablando de trucos brillantes, tenemos que pararnos un segundo a apreciar una genialidad técnica, el copy on write o copia al escribir. Fijaos, cuando se clona un proceso, el kernel no coge y duplica toda su memoria a lo bruto, no. Lo que hace es que el padre y el hijo compartan exactamente la misma memoria RAM física. Y solo, escuchadme bien, solo en el milisegundo exacto en el que uno de los dos intenta cambiar un dato, ¡zas!, el kernel entra sin hacer ruido y crea una copia separada. Es un ahorro de tiempo y de recursos absolutamente espectacular en cada instante en el que el sistema está operando. Vamos con el punto 4, archivos, hardware y red, donde todo, absolutamente todo, es un archivo. Si lo pensáis, el mundo del hardware es una auténtica jungla. Hay miles de fabricantes haciendo dispositivos diferentes, pues para domar a esta bestia, el kernel planta una capa de traducción universal, el VFS o Virtual File System. Ya sabéis la filosofía sagrada de Linux, todo es un archivo, así que el VFS pone una interfaz limpia y única por encima. Obliga a todos a hablar el mismo idioma. Te da igual estar leyendo un mísero documento de texto, accediendo a un disco duro físico o mandando información por red. Para ti es un archivo. Mientras tanto, por debajo el kernel se está peleando con una complejidad tremenda de formatos y drivers. A nosotros nos oculta todo ese caos subterráneo.
Ahora, para lidiar directamente con los cacharros físicos, Linux tiene un enfoque monolítico pero a la vez súper adaptable. Usa esos famosos módulos cargables, los archivos .ko, que entran y salen de la memoria dinámicamente según se necesiten. Y otro detallazo, en vez de estar preguntando constantemente al hardware a ver si hay datos nuevos, usa manejadores de interrupciones. Cuando una tarjeta de red recibe un paquete, le manda un chispazo eléctrico al procesador, una interrupción. Es como si le tocara el hombro al kernel y le dijera, jefe, deja lo que estés haciendo que hay trabajo urgente aquí. Eficiencia pura y dura. Llegamos al número 5, seguridad, namespaces y contenedores. El verdadero arte del aislamiento. Aquí entramos en la salsa de la infraestructura moderna. Cómo consigue el kernel hacer de guardia de seguridad de élite y a la vez crear la ilusión perfecta de máquinas independientes. Exacto, los contenedores. Y spoiler, las tecnologías de despliegue no usan máquinas virtuales pesadas. Todo se basa en puros trucos del kernel. El primer pilar de este artificio son los namespaces, los espacios de nombres. Esta tecnología lo que hace es aislar por completo a un proceso, dándole sus propios identificadores, su propia tarjeta de red virtual y hasta su propio nombre de máquina. El proceso analiza su entorno y dice, ¡hala! Estoy yo solo en todo el ordenador. Se lo cree por completo. Pero claro, con el engaño virtual de los namespaces no basta. Hay que poner mano dura. Y aquí entran los cgroups, o grupos de control. Si los espacios de nombres son la ilusión, los cgroups son los grilletes, la fuerza física. Restringen de manera inflexible cuánta capacidad de CPU puede consumir ese contenedor, cuánta RAM se le puede asignar o a qué velocidad puede escribir en el disco. Te pasas de la raya y el kernel te corta el grifo. Por eso, esto demuestra que los contenedores no son una capa mágica de software externo, son, pura y simplemente, características nativas del kernel de Linux aprovechadas de una manera brillante. Y finalmente, la sección 6, el proceso de arranque y resumen. Vamos a ver cómo se despierta la máquina. Imagina el momento exacto en el que le das al botón de encendido. Es una carrera de relevos de poder absoluto. Primero, el firmware de la placa base o la BIOS hace el chequeo electrónico más básico. Vale, cede el testigo al gestor de arranque, como por ejemplo Group. Su única gran misión es buscar el kernel en el disco y meterlo en la memoria principal. Y una vez posicionado, ¡boom!, el kernel asume el control total. Inicializa los procesadores, despierta los drivers importantes, monta el sistema de archivos raíz y como traca final, lanza el proceso número 1 del sistema, el famoso init o systemd. En ese mismísimo instante, el espacio de usuario cobra vida. Si damos un paso atrás y vemos la foto completa, el panorama es de un dominio absoluto de todos los recursos. La unidad de procesamiento responde exclusivamente al planificador. La memoria principal obedece ciegamente al gestor de memoria. Los sistemas de almacenamiento le rinden cuentas a la capa de bloques y al VVF. Las comunicaciones de red fluyen ordenadas por su pila de red. Cada programa vivo es orquestado por el gestor de procesos, y ningún permiso escapa a la vigilancia de los módulos de seguridad subyacentes. Es el asignador de recursos definitivo, la base sin la cual, sinceramente, absolutamente nada funcionaría. Así que, con todo este ecosistema técnico en la cabeza, dejadme que os lance una reflexión final. Tu aplicación puede estar escrita con la lógica más sofisticada del mundo, el código más limpio, pero no puede ejecutar absolutamente nada sin pedir permiso antes. Si cada línea de código de alto nivel tiene que agachar la cabeza y someterse a las reglas, a los tiempos y a los recursos que dicta el kernel, entonces, ¿quién ostenta de verdad el control sobre la ejecución de nuestro software? Pensadlo la próxima vez que veáis un programa corriendo en apariencia por sí solo. Gracias por acompañarnos en este análisis. Nos vemos en la próxima explicación.